Analizar un circuito en SEA para determinar la máxima transferencia de potencia promedio. O también así calcular la potencia máxima y obtener un modelado del teorema de máxima transferencia de potencia. En este ejercicio la potencia que se calcula es a través de una carga solicitada que hace referencia o énfasis a los aparatos o máquinas de las industrias. Esto puede servir para calcular la potencia y así la central nos demanda la potencia y así no haya pérdidas ni para la central. Les hablaré de los objetivos, que es analizar los datos en una carga eléctrica para obtener la optimización del valor de la carga eléctrica que permite la transferencia máxima de potencia de un circuito a la carga. Otro punto también es extraer la máxima potencia promedio de la red. Esto es muy importante, como es el objetivo que más de los que más importan, también calcular el valor de la potencia y también dar veracidad a la teoría de máxima transferencia de potencia. A ver si es cierto que la teoría de máxima transferencia de potencia coincide con lo que hacemos y tiene un orden, se puede decir. Para el circuito de máxima transferencia de potencia se pide que encontrar el valor de ZL para extraer la máxima potencia de promedio de la red y calcular el valor de esa potencia. Primero se debe analizar el circuito, el cual da algunos valores que serán de ayuda para obtener lo que se pide. Que tiene como datos la fuente de 24 voltios de P de K, el capacitor de menos 2J igual a 0.5 faradios, la resistencia de voltaje de A es igual a 2 ohms, el inductor es de 2 henrys, fuente de voltaje controlada es 2 voltios sobre volt y el voltaje M es igual a 24. El proceso para obtener la potencia: primero se hace un cortocircuito y se reacomoda el circuito, quedando de esta manera. La impedancia de Thevenin es igual al voltaje de OC entre la corriente de ISC. Entonces se deben hacer los cálculos y se resolverá por mallas con este circuito. Para voltaje de Thevenin es igual a voltaje de OC, por lo tanto, en ley de voltaje de Kirchhoff, en la malla de VOC es igual a voltaje de A menos 24 con ángulo de 0 más BC más BL es igual a 0, quedando así 21,2 de IOC menos 24 de ángulo 0 menos 2J de IOC más 2J de IOC igual a 0. Factorizando nos queda 2 IOC menos 24 con ángulo de 0. Ahora despejamos la corriente de IOC, quedando IOC es igual a 24 con ángulo de 0 sobre 2, que este es igual a 12 con ángulo de 0. Para el voltaje, el OC es igual a BL más 2 voltaje de A, que este es igual a 2J por corriente de OC más 2 por 2 corriente de OC, que quedando igual a 4 más 2J de IOC. Esto queda 4 más 2J por 12 ángulo de 0. Ahora pasamos de forma rectangular a polar. Esto con la intención de poder hacer modificaciones en los valores resultantes para así poder sustituir. Que nos queda el voltaje de OC, la raíz de 2880 con ángulo de 26.5651. Ahora para obtener la corriente de ISC se utiliza la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, que se tiene el voltaje de A menos 24 con ángulo de 0 más BC más BL igual a 0. Despejando el ángulo nos queda que es 2 de corriente de I más 2J de ISC, que es igual a 24 con ángulo de 0. Nos vamos a la malla 2, que es menos BC menos 2BA igual a 0, quedando menos 2J por la I menos ISC menos 2 por 2 corriente igual a 0. Despejamos, nos queda menos 4 más 2J de I más
2J de ISC igual a 0, que esta sería nuestra ecuación número 2. Ahora despejamos de la corriente de I la ecuación 2, que queda I es igual a menos 2J sobre 4 por 4 más 2J de corriente de ISC, que igual a J sobre 2 más J de ISC. De rectangular a su forma polar, la pasamos y nos queda 1 con ángulo de 90 sobre raíz de 5 con ángulo de 26.56. Esto queda igual a 0.4471 con ángulo de 63.435 de corriente de ICC. Entonces en su forma rectangular quedaría 0.2 más 0.4J de I. Como ya se tiene la corriente, ahora se sustituye en la ecuación número 2 para proceder a despejar la corriente de ISC, quedando 2 por 0.2 más 0.4J de ISC menos 2J de ISC es igual a 24 con ángulo de 0. Entonces ISC es igual a 24 con ángulo de 0 sobre 0.4 menos 1.2J, que eso nos había quedado en la ecuación número 2 anterior. Tenemos que es igual a 24 con ángulo de 0. Esto lo pasamos de su forma rectangular a polar. Para hacer eso, pues se pone la raíz 0.4 al cuadrado más 1.2 al cuadrado por la tangente de menos 1, que es 1.2 sobre 0.4. Ahora tenemos que el valor de ISC es igual a 18.9737 con ángulo de 71.5651. Entonces la impedancia de Thevenin ahora se sustituye su igualdad con los valores obtenidos anteriormente, quedando que Z de Thevenin es igual al voltaje de OC sobre la corriente de ICC. Al sustituir los valores nos queda que es igual a 2.8284 con ángulo de menos 45. Pasando a rectangular, queda Z de Thevenin es igual a 2.8284 por el coseno de 45 más J seno de menos 45, que la impedancia de Thevenin es igual a 2 menos 2J. Y de esta manera fue como se obtuvo la impedancia o el ZL. La potencia máxima nos dice que tenemos un valor de 8 por la resistencia de Thevenin, que es la potencia máxima. Esto fue con ecuaciones desarrolladas anteriormente, y nos dice que RDL es igual a R de Thevenin. Entonces, sustituyendo en dicha ecuación, queda lo siguiente: la potencia máxima es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 8 de la resistencia L, que es igual a 2880, que como se puede observar, el B de Thevenin es el 2880, nos sale del voltaje, entonces al cuadrado con la raíz, y el 8, que es que ya habíamos mencionado que viene de las ecuaciones ya predeterminadas por la resistencia de L, que la R es la RDL, que nos da el circuito es de 2. Sustituyendo nos da el valor de la potencia máxima, que es igual a 180 watts. Esto, pues al hacer todas las fórmulas, se llega a la conclusión de los valores que deseamos obtener, que son los watts. Pero ahora se procede a hacer la simulación en multisim para poder comprobar si este circuito fue verdadero. Utilizando un watómetro se podrá observar de una mejor manera el procedimiento. El objetivo del circuito de máxima transferencia de potencia es demostrar que usando un valor específico de la resistencia y un valor específico del inductor podemos obtener la máxima transferencia de potencia. Vamos abriendo el wattmetro, que es esta cosa de aquí. Iniciamos la simulación. Lo que hace el wattmetro es medir la potencia. El circuito que estamos viendo es el proporcionado en clase, y el valor de la resistencia y del inductor lo obtuvimos en la otra tarea. Están al doble de su valor original, que debería ser 2 ohms y 2 henrys. Pero como es una resistencia de valor variable, está utilizada al 50% de su potencia total. Entonces vienen valiendo 2 ohms y 2 henrys. Más o menos ya se está estabilizando, así que podemos tomar esa como esta potencia máxima. Podemos ver que si disminuimos la resistencia, va a empezar a bajar la potencia. Tarda un poco
así que se necesita ser pacientes para empezar a verlo. En cuanto se empiece a ver el cambio, lo voy a cambiar para no hacer el video tan largo. ¿Veis? Ya está reduciéndose. Ahora, por ejemplo, si lo aumentamos, podemos ver como que ya está estabilizando otra vez, pero de igual manera no está alcanzando el valor máximo. Si la regresamos igual a 50, que es el valor inicial, y hacemos con el inductor lo mismo, lo aumentamos, vamos a empezar a notar que pasa lo mismo. Empieza a bajar, y de igual manera si lo disminuimos. Entonces con eso podemos concluir que el valor máximo de potencia es utilizando 2 ohms y 2 henrys. Para concluir con esta práctica realizada mediante el teorema de máxima transferencia de potencia, podemos obtener los valores correspondientes a la potencia promedio y a la máxima potencia de carga, como lo vemos en esta imagen, lo cual nos sirve para evitar el tener pérdidas en las líneas de alimentación conectadas directamente a una carga. Es necesario destacar la relación que existe. Mientras más incrementa el valor de RL, menor será la potencia entregada por la fuente de voltaje.